como todos los años, que muchas veces se quedan estancadas en enero, ¿verdad? Se quedan estancadas en enero, pero otros logramos probablemente llegar a esas metas a fin de año. Y un año más de vida matrimonial, ¿verdad? No sé cuántos años tendremos de casados, algunos probablemente están por cumplir en este año su primer aniversario, otros tengan su quinto aniversario, otros su decena, otros pues quizás 20, otros 30, no sabemos, cada quien sabrá, ¿verdad? Un año más, y tampoco sabemos si será el último también. Y es un año en el que, pues, un año otro más, ¿verdad? Y cuando estamos hablando del tema justamente, yo no sé si ustedes alguna vez se han puesto a pensar ¿cuántos de estos años realmente, si yo voy a cumplir 15 años de matrimonio y yo me pongo a pensar de esos 15 años, cuántos los he vivido plenamente felices? ¿Cuántos han sido de tristezas? ¿Cuántos han sido de crisis? ¿Cuántos han sido de pruebas? ¿Cuántos han sido de bendiciones y alegrías? Y yo creo que pocas veces nos ponemos a hacer ese balance, digamos, de lo que llevamos caminando el día que decidimos dar un sí. El día que decidimos emprender esta aventura juntos, ¿verdad? Porque decidimos ya no estar solos. Llegó el momento de acompañar con alguien mis metas, mis sueños, mis proyectos. ¿Cuántos años han ocurrido desde que tú tomaste esa decisión? De que ya no querías estar solo. Porque la soledad, estar solo, el mismo Dios lo dijo desde el inicio, al nomás comenzar la Biblia. Ustedes lo conocen muy bien, ¿verdad? El libro de Génesis capítulo 18, lo voy a leer por 123,000 veces más. Después dijo Yahvé: no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea para él. Y en Génesis 2:24, más adelante, dice la palabra: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. O sea, vamos a ser una sola carne, vamos a estar acompañados. Pero de repente uno puede llegar a pensar a través de los años, puchi, que este plan de Dios era para que yo no estuviera solo, ¿verdad? Pero ¿y qué tanto realmente ese plan funciona? Porque si le agregamos una pregunta adicional a las que les había mencionado hace un momento, la otra pregunta podría ser: en estos años o en estos meses que llevo casado, a pesar de haberme casado por la iglesia y haber recibido la bendición de Dios de estos 10 años, a pesar de que estás junto y con la bendición de Dios, ¿cuántos años te has sentido solo? ¿Cuántos meses te has sentido solo? ¿Cuántos meses te has sentido en compañía? ¿Cuántos meses te has sentido plenamente lleno y en armonía? ¿Cuánto te has preguntado a veces cuántas veces nos hemos sentido solos? Tal vez no han sido seguidos los años, tal vez han sido alternadamente, probablemente en el transcurso de un año. A veces me siento pleno, pero hay veces que me siento solo. Levante la mano quien alguna vez, a pesar de estar felizmente casado, se ha sentido solo. ¿Alguien se ha sentido solo a pesar de estar felizmente casado? ¿Verdad que sí? Siempre hay un momento en que la soledad nos invade. Y esta soledad pues tiene muchos temas, ¿verdad? Porque empieza probablemente por una desilusión, ¿verdad? Cuando te ibas a casar, pues justamente todos los sueños, ¿verdad? Cada uno soñó con su cónyuge cómo iba a ser. Soñó cómo lo iba a acompañar, cómo le iba a hacer gallo, cómo le iba a hacer barra, cómo le iba a hacer de cheerleader, cómo iba a ser usted de sostén. Cada uno soñó cómo iba a ser cariñoso, cada uno soñó. Pero en la medida que va caminando el tiempo y esos sueños, muchas veces ilusos, no se cumplen, entonces se empieza a experimentar el abandono,
la falta de conexión, y poco a poco se va alejando esa afectividad que originalmente era la que me creaba la condición de ilusión. Y esos sentimientos de soledad en el matrimonio presentan síntomas. Cuando una pareja está viviendo, o una persona de la pareja está viviendo un síntoma de soledad, vamos a hablar de 3 síntomas principales, hay muchos, pero vamos a hablar de 3 por razones de tiempo. El primer síntoma cuando en tu matrimonio hay soledad es cuando empiezan las quejas y los reclamos. Vamos a hablar, las quejas, fíjense bien, esto lo encontré en un libro, está bien chévere, dice: la queja es una expresión de un sentimiento de dolor, inconformidad y resentimiento. Es la expresión de un sentimiento de disgusto, frustración por alguna situación que no se ha podido resolver. Y este reclamo, ¿a qué se debe este reclamo que tú haces muchas veces? Lo puedes decir con tu amiga íntima, con tu padre, con tu madre, lo puedes decir a todo el mundo, o te lo puedes decir a ti mismo, porque no necesariamente lo andas contando, pero en tu corazón está ese reclamo, ¿verdad? Ese reclamo es una forma de protestar, y es una protesta porque la protesta se da porque en mi interior yo quiero exigir, oigan bien, en mi interior yo exijo el cumplimiento de un derecho que tengo yo porque estoy acompañado de ti. Es un derecho que yo tengo y que tú no me estás cumpliendo. Tú debes de cumplir ese derecho de mi corazón y de mi interior, y cuando tú no lo cumples, entonces yo protesto, y entonces ahí surge la queja. Y ahí surge pues lo que en tu interior está inconforme. Y esta inconformidad y esta queja te va envenenando el alma, empiezas a contaminar, te empiezas a quejar de tu esposo con tus hijos, ¿verdad? Con tu mamá, hasta con tu suegra, porque a veces es difícil hallar apoyo ahí, ¿verdad? Te empiezas a quejar con tu compañera de trabajo, y empiezan las consejerías, ¿verdad? Y resulta que muchos consejos lo que te hacen es que te van alejando. Entonces, cuando tu conexión emocional se pierde, entonces empieza el síntoma de la soledad. El otro síntoma que es peligroso también no es la queja, porque la queja al final es una explosión, ¿verdad? Perdón, hace falta algo aquí. Muchas veces la queja lo que provoca es justamente ese dedo acusador, porque estás violando el derecho que yo tengo. Ese que vos me hiciste, que vos me hiciste esto, no se me olvida acordarte lo que me hiciste, yo no quiero que me lo volvás a hacer. Y entonces, un problema gravísimo de esto de la queja es justamente que ese dedo acusador lo que provoca es una reacción. Siempre provoca una reacción, y provoca una reacción negativa. El segundo aspecto donde hay síntomas de soledad no se manifiesta en una queja, sino que el segundo aspecto también es cuando hay un silencio peligroso. Cuando la relación es una relación de una pareja que no se pelea, porque no hay quejas, no se pelea, ¿verdad? Pero en su interior algo se está pudriendo, se está haciendo igual que una cárcava. Ustedes han visto las cárcavas, uno no mira a saber cuántas cárcavas hay aquí en las calles de San Salvador, porque no las vemos, sino que viene a darse cuenta uno cuando ya la cosa está grave, ¿verdad? Y las mismas cárcavas muchas veces por el silencio peligroso se producen en el matrimonio. Porque entonces lo que ocurre es que empezamos a escondernos, a aislarlos, ya no compartimos nuestro interior con el cónyuge, y empezás a buscar otras salidas a donde tú sacar
pues esa necesidad de compañía que tienes. Y entonces probablemente muchos venimos a la iglesia, ¿verdad? No nos peleamos, servimos, estamos acá, pero probablemente nuestra relación no pasa de lo diplomático, pero por dentro se está pudriendo, y lo peor es que tu corazón se está quedando solo y tú como persona empiezas a hundirte. Ese es un síntoma también de soledad. El otro síntoma de soledad que ocurre también a medida que vamos caminando es que cuando te empezaste a dar cuenta en tu matrimonio que el cónyuge con que escogiste no era el que tú esperabas, entonces siempre hay una esperanza de que va a cambiar, ¿verdad? Hay una esperanza de que su carácter va a cambiar, que sus hábitos, sus mañas, sus malos hábitos van a cambiar, sus rutinas van a cambiar. Siempre hay una esperanza, y resulta, y a medida que va pasando el tiempo, vas descubriendo que, híjole, esto yo no sabía, híjole, y esto, pero habías planeado que con tu influencia, con tus caricias y con tu amor, él iba a cambiar. ¿Y sabe qué? No cambió. ¿Y sabe qué? No va a cambiar. Nunca va a cambiar. Pero como usted quiere cambiar, la soledad no la produce el hecho de que él o ella no cambie. La soledad la produce el hecho de que usted sigue empecinado en que cambie. Y al no cambiar, entonces esa frustración produce pues justamente desesperanza, y produce yo ya me cansé. Yo voy a mi grupo porque sí, yo quiero cambiar, pero estás con el ojo y con la oreja pendiente de que cambie, aunque yo también quiero cambiar, pero a ver si el otro primero, ¿verdad? Pero cuando pasó 1 año de estar en matrimonio en Victoria, 2 años de estar en matrimonio en Victoria, y yo, mira, si yo estoy en el ministerio, yo sirvo, yo estoy en el consejo, ¿verdad? Yo estoy, vengo a misa, sirvo en la liturgia, si aquí doy charlas en los retiros, ¿verdad? Pero no cambia. Y muchas veces mucha gente se aleja de la iglesia, se aleja de Dios, porque pensó que venía a llenarse de Dios solamente para que alguien cambiara. Y entonces resulta que nosotros no cambiamos por una razón. Nosotros, no cambiamos desde el punto de vista de nuestro interior profundo. Ya vamos a ver que hay cosas que sí se pueden cambiar, no la agarremos de excusa. Pero digamos, lo que es nuestro ser, nuestra personalidad, viene marcada por esto lo hemos hablado muchas veces en varias charlas, ¿verdad? En otras charlas de otros predicadores, la experiencia que tenés desde la forma como tú fuiste educado. Desde que tú empezaste, no solamente fue lo que te enseñaron o los valores que te inculcaron, no solamente depende de eso, sino que depende también de las experiencias negativas que tuvimos a lo largo de nuestra vida. Fíjense que el ser humano, no sé por qué, pero tiende mucho a recordar y almacenar más las cosas negativas que las cosas positivas. Como ser humano, sin Dios. Si no hay Dios, el ser humano tiende a almacenar más las cosas negativas que las positivas. Y las cosas negativas que vas almacenando, entonces yo pongo una fórmula matemática, ingenieros, entonces yo agarro experiencias negativas más temperamento igual tu conducta. Y eso está en tu chip, y eso no cambia. Las experiencias negativas que tenemos, así por nuestras propias fuerzas, más nuestro temperamento, producen nuestra conducta, y eso no cambia. Entonces el problema se da, la frustración de que nos empecinamos en quererle cambiar al cónyuge esa ecuación, y te venís a dar cuenta que 1 más 1 no es igual a 3. ¿De acuerdo? Y entonces
esto produce la frustración. Entonces, estos tres elementos que hemos hablado, los principales síntomas de la soledad: queja, silencio peligroso y querer cambiar al otro, pues nos va aislando, nos va poniendo tristes. Puedes estar en una fiesta celebrando tu aniversario si quieres y sintiéndote solo, desconectado, sin compañía, sin comprensión, aislado. Te sientes en una burbuja, ¿verdad? O como que estuvieras debajo del agua, donde no oyes, sientes que todo tu alrededor es externo, extraño. Y eso ocurre muchas veces en el matrimonio. Aunque estés sentado, orando, alabando a Dios, puedes estar experimentando eso. Pero ese es muchas veces el sentimiento. Y aunque estés en la iglesia, porque hay una causa fundamental, hay una causa, y aquí es donde vamos a entrar, porque estamos hablando de año nuevo, y estamos hablando de cómo hoy en el 18º año de mi matrimonio, cómo voy a hacer para realmente de una sola vez por todas salir de esta soledad y, como dice la charla, llegar a la plenitud de mi matrimonio, a sentirme plenamente lleno. Ok, para eso hay un tema fundamental y la palabra de Dios nos lo da, porque venimos buscando fórmulas. Fíjate bien, ni siquiera te resuelve el problema de soledad. Dice, no, mi hermano, mire, yo leo la palabra todos los días, nos mandan el evangelio, nos mandan las lecturas, las leo todos los días, oro y me siento solo siempre. Voy a mi reunión de grupo, nos dan tremendas charlas que me llenan, pero al día siguiente me siento solo otra vez. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Será que la palabra de Dios no funciona? ¿Será que lo que dijo Dios en su plan, no es bueno que el hombre esté solo, no funciona? ¿Será eso? No. Lo que pasa es, la clave de esto está cómo salir de esa situación, es qué es lo que tú esperas de la palabra de Dios. Y eso es lo que vamos a hablar. Y para ello necesitamos una luz que nos guíe el camino. Así como hace 15 días estábamos hablando de la Epifanía, ¿verdad? Que una luz, dice, guiaba a los magos de Oriente. Había una luz que los guiaba hasta que los llevó a descubrir al Salvador, a conocer al Salvador. Una luz los guiaba. Entonces, nosotros necesitamos una luz que le dé sentido a todo lo que hacemos en la comunidad, a todo el servicio que damos. Necesitamos un horizonte, una meta que le dé sentido al por qué tú vienes acá a oír, a llenarte de Dios, que le dé sentido a por qué te reúnes en grupo, que le dé sentido a por qué sirves, por qué estás en el consejo, por qué ayudas en la liturgia. Necesitas algo, un horizonte que diga el por qué. Y eso lo vamos a descubrir pues en una lectura que es Efesios capítulo 5, versículo de 23 en adelante. Dice así: así como la iglesia se somete a Cristo, de la misma manera las mujeres deben respetar en todo a los maridos. Maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella, para limpiarla con el baño del agua y la palabra y consagrarla. Así tienen los maridos que amar a sus mujeres como a su propio cuerpo. Quien ama a su mujer se ama a sí mismo. Sigo más adelante. Por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre. Ya la leímos en el Génesis y San Pablo la repite en Efesios 5. Se unirá su hombre y su mujer y los dos serán una sola carne. Ese símbolo es magnífico, dice, y yo lo aplico a Cristo y la iglesia. Del mismo modo ustedes, ame cada uno a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Palabra de Dios. Fíjense bien, esto es algo fundamental, porque es uno de los pilares de por qué el matrimonio es un sacramento. Dice San Pablo que nuestro matrimonio, el amor que hay entre Heidi y yo, es una imagen, dice,
del amor que tiene Cristo por la iglesia. Y de hecho, San Pablo dice que la iglesia es su esposa. Fíjense lo que dice. Amen a su mujer como Cristo ama a su esposa, la iglesia. Y también dice en versículos atrás que Cristo es la cabeza y la esposa es el cuerpo. Y en otras charlas, reflexiones hemos dicho, nadie ha visto nunca una cabeza caminando sola, ni nadie ha visto nunca un cuerpo caminando solo, ¿verdad? Solo el conde decapitado, los que somos más viejos, ¿verdad? Y entonces que veíamos Mazinger, ¿verdad? Pero la unión del amor sacramental es indisoluble. Eso ya lo hemos escuchado, se lo pueden bien, han tenido formación para eso. Pero fíjense bien la clave cuando estoy hablando del horizonte. ¿Por qué Pablo dice eso? ¿Por qué Pablo dice que ames, que sea una imagen? Bueno, porque la unión viene de Dios. Quien hace la bendición es Dios, es el poder de Dios. Y entonces, cuando nosotros recibimos el sacramento del matrimonio, estamos recibiendo una gracia santificante. ¿Por qué? Es una gracia que te hace que tu amor trascienda a un nivel del amor de Cristo por su esposa la iglesia. Y fíjense bien cuál es el amor que Dios nos vino a dar en su nueva alianza. Ayer con un grupo lo estábamos viendo, ¿verdad? En el Antiguo Testamento te decían que era amar al prójimo como a ti mismo. Pero Jesús dijo, cuando fue la última cena, instituyó la Eucaristía, dijo, ama al prójimo como yo los he amado. Y la forma en que yo los he amado es que me voy a entregar por tu salvación. Fíjate bien, el amor de Cristo es que Él dio su vida por nuestra salvación. Entonces, ¿qué te dice? Primero, cristianos, el 11º mandamiento es ámense ama al prójimo como Dios te ama, o sea, muriendo por ti y dando la vida por tu salvación. Cuando el Señor instituye esto y el poder de Dios, entonces el sacramento actúa en nuestra vida. Pero uno dice, ¿y el sacramento? Bueno, acordémonos, sacramento, ¿qué es el sacramento? Es el signo visible por medio del cual la gracia de Dios actúa en nosotros, y es una gracia que nos santifica. Entonces también la teoría que la oímos nos dice, entonces tu matrimonio está hecho para santificarte, y nos quedamos cortos, se nos cruzan los ojos, incluso no entendemos. Y ahí está la clave de la luz, fíjense, para salir de la soledad. Vamos a ver. Yo les decía que los magos, tenían una luz, un horizonte. Aquí el Señor nos da el horizonte. Y lo que te dice es que el matrimonio, el sacramento del matrimonio, al venirte el poder de Dios, ¿se acuerdan que el sacramento significa misterio de la divinidad? La palabra sacramentum significa un misterio. Hay un poder que brota del trono de Dios y como un manantial de agua viva llena tu alma, y ese poder te llena de gracia. Eso ocurre cuando estamos en el altar. ¿Pero para qué? Resulta que cuando nosotros recibimos el sacramento del matrimonio, lo que recibimos de Dios es la gracia para que vayas al horizonte y llegues al final de tu meta. ¿Cuál es el final de cada una de nuestra meta como cristiano? ¿Cuál es? La vida eterna. Ok, esa es la luz. La vida eterna. Fíjense bien, ¿cuál es la razón por la que tú vienes en Matrimonios en Victoria? Ya lo estábamos hablando, lo hemos hablado con algunos de ustedes. ¿Es cambiar, mejorar, llevarme bien? No te quedes corto con metas terrenales. La gran meta es la vida eterna. Entonces, la gran meta es salvarme. ¿Y cómo me salvo? Me salvo santificándome. ¿Quién me santifica? Dios. Entonces,
Si la meta cuando tú como cristiano solo es salvarte, ir a la vida eterna solo, santificarte, cuando recibes la gracia sacramental del matrimonio, la meta tiene otro nivel, porque entonces la gran meta del matrimonio es que el alma de tu cónyuge se salve por ti. Amar al prójimo como Dios lo ha amado. Esa es la misión. Y eso es la gran meta. Pensemos, comparemos cuáles son tus metas anuales que te propones en tu matrimonio, y si en algún momento la gran meta ha sido: este año, Señor, yo me voy a proponer que voy a evangelizar a mi esposa, voy a ser el ejemplo, el líder, y voy si ella tiene resentimiento de su pasado, tiene dolor, si ella tuvo experiencias difíciles, yo, Señor, voy a ayudarle a que alcance la gracia. Si tiene una atadura, si tiene un vicio, si tiene un pecado, si le cuesta dejar un vicio, un mal hábito, un mal carácter, Señor, yo voy a ser un medio para que él, su alma, al final cuando llegue al final de su camino, se salve. Miren, pensamos muchas veces en que lo voy a servir, que lo voy a atender, que lo voy a tener contento, que lo voy a tener aquí, y nunca pensamos en que tu misión es que se salve su alma. Ese es el verdadero horizonte del cristiano. Ese es el verdadero horizonte del matrimonio cristiano. Y cuando el horizonte del matrimonio cristiano es buscar que el alma se salve y la de tu cónyuge se salve, entonces las respuestas empiezan a venir. ¿Por qué? Porque lo primero que hacemos es, al ser nuestra prioridad la salvación, para que yo me pueda santificar, tengo que vivir en gracia. Para que yo pueda ayudarle a mi cónyuge a que se santifique, tengo que vivir en gracia. Porque cuando tú tienes la gracia de Dios, fíjate bien, ocurre algo espectacular. Cuando estás en gracia, dice la palabra de Dios, el Espíritu Santo actúa. Y cuando el Espíritu Santo actúa, el Espíritu te da dones sobrenaturales. O sea, nosotros tenemos muchos dones naturales: inteligencia, buen carácter, somos atentos, aquí hemos aprendido muchas cosas de gestos que hay que cambiar, ¿verdad? Porque sí, los gestos, las actitudes hay que cambiarlas. Yo no dije que no hay que cambiar nada cuando estábamos hablando del core, de la esencia de tu personalidad. No, cuando hablo de actitudes, eso sí hay que cambiarlo. Pero lo que sí es importante es que muchas veces nuestras capacidades humanas no son capaces de cambiar una vida. Bueno, y si te ocurre un problema de que te traicionó tu cónyuge, que te fue infiel, que lo encontraste chateando con alguien que no es ni siquiera tu amiga, lo encontraste que no, te das cuenta que no llega a tu casa porque se va con sus cheros y etcétera, cada uno sabe, ¿verdad? Grita, tira las cacerolas, todo ese montón de cosas, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces la gran diferencia de actuar bajo el poder de la gracia es que agarramos la palabra de Dios, fíjense bien, porque venimos, perseveramos, leemos la palabra de Dios, para que con la palabra de Dios yo, con lo que ahí me enseñan, yo perdone, yo tolere, yo aguante, para que yo con la palabra de Dios, pero yo, ¿verdad?, le sonría. Y entonces, ¿qué pasa? Resultó que uno dice, esto es paja. Entonces ahí es donde mucha gente deja el camino y se frustra. Pero viene que diferente es cuando usted vive en la gracia. Cuando vive la gracia, el poder de perdonar no es suyo, no es natural. El poder de amar no es suyo, se lo da el Espíritu Santo, porque los dones son
potencialidades sobrenaturales que Dios da para limpiar todo eso, y entonces ahí es cuando el Señor actúa. Y entonces lo primero que ocurre es que con un corazón lleno del Señor, lleno del Espíritu, entonces primero, no hay soledad que valga. Segundo, el espíritu del poder sobrenatural de la gracia de Dios es tan grande que te rebalsa el corazón, y entonces el mismo Dios, por esa gracia santificante, hace que la rebalses a tu cónyuge y hace pues que entonces empieces a trabajar por su salvación. Entonces, para ir a la plenitud del matrimonio, lo que tenemos que hacer, primer paso, es vivir la gracia. Y para vivir la gracia únicamente se vive en los sacramentos, mis queridos hermanos. Has recibido un sacramento para que como pareja vivas la gracia, y hay que alimentar esa gracia para que no se te muera viviendo los sacramentos. Lo digo, lo he dicho miles de veces, pero es importante porque siempre nos vamos por las ramas. Porque a pesar de que decimos, no, mira, hay que confesarse, de ser posible toda la semana, vivir la comunión con Jesús diariamente, de ser posible, eso es lo único realmente. Y créanme, Matrimonios en Victoria, lo decíamos, esa es la esencia de nuestro movimiento, que nuestro caminar de la mano de Dios significa, es la gran meta de que tu cónyuge se salve por ti, por tu testimonio, porque estás obedeciendo el 11º mandamiento que Jesús instituyó en la última cena, porque estás cumpliendo el 11º mandamiento. Y entonces ocurre lo que Santa Teresa de Jesús decía, ¿verdad? Nada me turbará, nada me espantará, ¿verdad? Quien a Dios tiene, decía ella, nada le falta, solo Dios basta. Esa es la gran oración de Santa Teresa de Jesús. Pero no es yéndose por las ramas, sino que trazándote la meta, que se salve. Está con haraganería, está cansado para ir a la misa, llévalo. Está cansado y por más que le insististe no quiso venir, vení tú solo y llénate de Dios para después irlo a contagiar. Ay, no, fíjese que no fui porque mi marido no quería ir. Esa es la excusa que ponemos siempre, ¿va? No fui porque, ay, no, es que mira, yo sola no voy. ¿Para qué? Sí. ¿Con qué mentalidad vas? Si la salvación también es cierto que está llamado a tu cónyuge a llevarlo a la santidad, pero es personal. Entonces, mis hermanos, este caminar únicamente ocurre cuando realmente vivir la gracia nos permite vivir la esperanza. Vivir la esperanza. Lo que pasa en los matrimonios cuando se rompen es que la esperanza se pierde. Se pierde la esperanza hasta en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque tu visión es miope, es únicamente cortoplacista de los años en los que te va a durar la vida. La palabra de Dios actúa con poder en nosotros cuando nos le destapa la ilusión de la vida eterna, y entonces esa ilusión y esa llenura del amor de Dios hace que ese gozo te lance a proclamarle a tu cónyuge al resucitado. Y entonces el poder sobrenatural de Dios sí es capaz de sanarte los resentimientos, sanarte, dejarte, hasta feo se ve uno pues quejándose, pues no es compatible, ¿verdad? Puchica, dice, no, acabo de comulgar y voy saliendo de misa y ya me estoy quejando, allá lo estoy criticando, allá lo estoy regañando, ¿verdad? Obviamente, pues en este año que viene es que te plantees qué cristianismo quieres vivir, qué matrimonio quieres vivir. El Señor instituyó el sacramento de matrimonio para que juntos nos salvemos. Para eso, mis Dios, para que juntos nos salvemos. Esa es la gran meta. Todo lo demás viene después. Pero primero
no hay que perder de vista ese horizonte, y para salvarse hay que estar en gracia. Con uno que esté en gracia y proclame al resucitado, va a contagiar al otro tarde o temprano. Tarde o temprano. Esto no es teoría, es vivencia. Esta ha sido la clave de las transformaciones de muchos matrimonios. Esta ha sido la clave de que muchos matrimonios llegaron a una plenitud que hizo que muchos hijos se convirtieran también, a pesar que vivieron años de infierno. Cuando vieron la conversión de sus padres, muchos hijos también se salvaron. Y eso viene el siguiente paso. Y sino que no se nos olvide lo que le pasó a Zaqueo. Cuando Zaqueo decidió cambiar y transformar su vida y dejar de pecar y decirle: Señor, de hoy en adelante te voy a seguir, ¿verdad? Jesús le dijo: ahora ha llegado la salvación. Y no le dijo a ti, le dijo a esta casa, le dijo a la casa, le dijo al matrimonio, le dijo a la familia. Señores, no hay otra fórmula para alcanzar la plenitud en el matrimonio. No la hay. Ay, no, mire. Y la sociedad nos enseña muchas cosas, ¿verdad? No, mira, que ellos se separaron, se divorciaron, cada vez el borbandeo de los divorcios es tan normal. Pero mira, los hijos bien chévere, ¿verdad? Como dice la canción, felices los cuatro, ¿verdad? Nos vamos acostumbrando a que felices los cuatro. Espérate. Probablemente tu hijo soporte o se acostumbre, pero ¿quién te garantiza que tu hijo se va a salvar con el ejemplo que le das? Porque él va a aprender de lo que ve. Y como va a ver normal que, no, mira, me cambié, hoy ya tenemos cada quien otros papás y todo eso, lo va a ver normal, entonces probablemente lo hagas pecar. La salvación es mantener la gracia para que propague a los hijos y que los hijos se salven también. Entonces, mis hermanos, en este año nuevo, para abandonar la soledad, llenémonos de la gracia de Dios. Ese es el mensaje que el Señor te dice. Ese fue el mensaje cuando estableció la alianza: ama a tu cónyuge como yo te he amado. Haz realidad ese río de agua viva, ese manantial que brotó de su trono en el momento en que fuiste bendecido en el altar. Así que, mis hermanos, empecemos el año. Ya empezó, hagámoslo de esa manera, a la manera de Dios. Gloria a Dios.